Jesús. Oh, Cristo amado, bendito Señor, habla en nuestro corazón, ayúdanos a poner por obra todo lo que escuchemos, Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La hermana Ritzy es con nosotros y que el Señor les siga bendiciendo, hermanos. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos y a todas. Es un gran honor estar con ustedes conectados pues en esta noche. Y bueno, vamos a empezar. Igual sí se va a tocar el tema de todo lo que es la higiene mental, todo lo que tiene que ver con la higiene mental, pero vamos a tocar unos apartes bíblicos porque vamos a poder integrar, o sea, lo que necesitamos en esta noche. Entonces vamos a leer, son pasajes súper cortos, y quiero que leamos en Segunda de Reyes, el capítulo 4, el versículo 2. Segunda de Reyes 4:2. Y luego vamos a leer en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 47 y 48. Entonces vamos a empezar con Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo número 2. Este pasaje es conocido y de pronto se ha enseñado mucho en la escuela dominical, y a nivel general, que es el famoso, y aquí los traductores de la Biblia le colocaron el aceite de la viuda. Bueno, voy a leer específicamente el 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Bien, y vamos a leer en Juan capítulo 1, Juan el Evangelio, y el versículo 47 y 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Bueno, entonces vamos a empezar, y si vamos a abordar, no se preocupen que si vamos a abordar lo de higiene mental, pero tenemos que encuadrarlo con algo que el Señor me dio. Y bueno, vamos a empezar preguntándonos cómo es nuestra actitud frente a la crisis, o lo que podríamos decir la actitud del ser humano frente a una crisis. Resulta que las crisis en la vida del ser humano pueden ser de muchas índoles. Hay crisis por rupturas sentimental, eso genera una crisis, eso genera un desajuste. De pronto la persona tenía una ilusión de que iba a construir una vida familiar, se iba a casar, y de repente esa relación por X o Y motivo, ¡pum!, se acabó, se cerró esa relación. Eso va a generar una crisis porque había una expectativa. Listo. Pueden haber crisis, como lo mencionaba nuestra hermana hace un momento, de crisis de tipo financiero, por una pérdida de empleo, o a veces ni siquiera se pierde el empleo, sino de pronto me cambiaron de área, y de pronto en el lugar en el que estoy, las funciones que tengo que hacer, aunque no me hayan bajado de sueldo, yo siento que no es para lo que fui formada, o no es la experiencia que tengo, no es lo que me gusta, o incluso el ambiente laboral en el que de pronto estoy ejerciendo no es el pertinente, no es el adecuado. Eso es una crisis, puede ser una crisis laboral. Hay crisis de tipo matrimonial. Pronto las parejas llevan cierto tiempo casados y como que no se entienden. Pueden haber crisis de salud, y puede ser de cualquier índole, ¿verdad? Me enteré de algo que tenía, que no esperaba, en fin. Entonces las crisis normalmente no van a generar alegría. Por lo general, la primera respuesta emocional o emotiva frente a una crisis, la mayoría de las veces, por lo general, tiende a ser un desánimo. Y la crisis trae implícito algo que decía nuestra hermana Luisa, y que la crisis trae implícito un cambio de la forma en que hacía las cosas, un cambio de la forma en que distribuía mi tiempo, un cambio de la forma de pronto en que organizaba mi dinero, un cambio de cuando me cambio de ciudad, ya no comparto con los mismos seres queridos o los mismos amigos y personas cercanas. Eso me va a generar
un cambio, una inestabilidad, entonces ese cambio, esa inestabilidad, yo voy a tener obviamente una respuesta emotiva a nivel de las emociones porque somos seres humanos. Entonces, el pasaje que acabamos de leer es un pasaje que usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con todo esto? Tiene mucho que ver porque esta mujer era una mujer viuda y el acreedor había venido para llevarse a sus hijos, prácticamente había tocado la puerta de ella para llevarse a sus hijos, como dicen por ahí, como forma de pago. No tienes para pagar, me llevo a tus hijos. Y resulta que ella va donde el profeta a buscar ayuda, y qué bueno cuando le consultamos a Dios. Y el profeta le dice una palabra, ¿qué te haré yo? Pues declárame que tienes en casa. Y esta respuesta de ella me llama la atención porque es una respuesta muy humana. Es una respuesta que muchas veces la hemos dado o la hemos pensado. Ella dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Luego viene como una coma, parece como que hubiera recordado, bueno, sí, sino una vasija de aceite. Muchas veces frente a las circunstancias de la crisis, y aquí de pronto quiero enfatizar un poquito, cualquiera que sea la crisis, independientemente que si está presente o una anterior o algo que nos haya acontecido, es que muchas veces nos sentimos desprovistos. Y este es uno de los elementos que quiero enfatizar. Muchas veces nos sentimos desprovistos. ¿Cómo así? Como si no tuviésemos nada. Y la respuesta de esta viuda en un primer momento fue, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Se acuerda y dice una vasija de aceite. Pero recordemos que el aceite representa, es tipo del Espíritu Santo. Y fíjense que el profeta le dice, bueno, como que se tienen una necesidad, empieza a tocar puertas y se reúne con sus hijos y empiezan a pedir vasijas a los vecinos, pocas, enseguida él le hace el énfasis, no son pocas. Empiezan a llenar el aceite y todos conocemos el milagro de que cada vasija que se llenaba fluía más aceite, cada vasija que se llenaba fluía más aceite. Y él después le dice, de todas las vasijas que llenen, vendedlo, paga la deuda y vivid de lo que quede. Hay varios elementos que quiero resaltar de ese proceso. Y uno es, primero, nuestra humanidad. Cuando estamos en crisis muchas veces vemos nuestro recurso personal que tengo yo. Y nosotros como seres humanos a veces pensamos que no tenemos nada, pero yo quiero en esta noche hacer énfasis no en el recurso nuestro, ¿verdad? Porque nuestro recurso es limitado, sino quiero hacer énfasis en el recurso de Dios. Cuando esta mujer vio, voy a hacer una interpretación aquí arbitraria, cuando esta mujer vio de pronto como poca cosa, la vasija de aceite, porque de pronto ni siquiera la tenía en mente cuando él le dice algo, le dice que tiene en casa, y resulta que el recurso de Dios es un recurso ilimitado, y el depósito de Dios, Osana Mayisai, está lleno. El recurso y el depósito de Dios siempre ha estado lleno. Entonces, ese aceite era un aceite, una simple vasija que en manos de Dios sirvió para ser multiplicado, y no solamente pagó la deuda presente, sino sirvió para que ella pudiera vivir, como quien dice, de lo que se logró vender, se pagó y quedó. La situación que tenemos los seres humanos, y ya nos vamos adentrando un poco de más en el tema, es la siguiente. Nosotros los seres humanos, uno de los aspectos que de pronto más nos traiciona, tiene que ver mucho con nuestros sentidos, con lo que entra, todo lo que entra a nivel del sistema sensitivo, los ojos, el oído, lo que escuchamos, la parte táctil, pero está como pequeñita ese plato de comida, yo sí me iré a llenar. Entonces empezamos lo que tocamos, lo que miramos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que olfateamos, lo que saboreamos. Y resulta que nuestros sentidos sí son un punto de información importante para nuestro cerebro, y de ahí nosotros obtenemos el insumo de la información. Pero nuestros sentidos a veces nos logran traicionar un poco, porque de hecho, cuando el Señor hace la famosa multiplicación de los panes y los peces, lo que habían era 2 pececillos y 5 panes. Y los discípulos le dicen, maestro, pero ¿y esto va a alcanzar para tanta gente?
Y resulta que la matemática de Dios, y en esto es uno de los elementos que quiero mencionar, la matemática de Dios no es la matemática nuestra. Nosotros en nuestra humanidad tenemos que ver la situación tangible. Si tengo una deuda de 5 pesos, yo con 5 pesos, tengo 5 pesos que debo, es falso que con 2 lo voy a pagar. Pero Dios tiene su forma y sus recursos para hacer que las cosas funcionen. Yo les voy a comentar algo que, bueno, yo creo que yo nunca he contado esto porque la verdad nunca lo he contado. Cuando yo estaba embarazada de mi hija, la mayor, yo recuerdo que yo tenía un trabajo, iba a un jardín, trabajaba una vez por semana, no tenía un trabajo como muy nutrido económicamente hablando. Y en ese trabajo que yo tenía, una compañera me dice, mira, yo tengo un primo que está en Estados Unidos y él ha buscado ayuda psicológica allá y no se ha podido conectar en la parte terapéutica porque él es de aquí, de la costa, colombiano, y allá no le entiende muchas cosas que él quiere expresar a nivel de las emociones, etc. Yo recuerdo que Dios tiene sus recursos y yo quisiera enfocarnos, porque si vamos a trabajar lo de la higiene mental, no se preocupe que sí lo vamos a trabajar. Dios tiene sus recursos. Y yo recuerdo que no había, le estoy hablando que mi hija tiene 13 años, o sea que habrán casi 14 años, no había WhatsApp en los teléfonos, no, esta cantidad de redes y plataformas no existían. Y empecé a hacer la terapia psicológica por teléfono, por celular, porque él decía, necesito que sea alguien que conozca la cultura costeña, que entienda cómo funcionan las cosas en mi país, y yo necesito que alguien de mi país me entienda porque la cultura norteamericana es otra cosa. Para no alargarles la historia, el Señor lo permitió de esa forma, y yo embarazada, en mi casa además, yo recibía la llamada, yo le hacía un seguimiento, le colocaba tareas, etcétera, y en mi casa yo me estaba ganando mis recursos económicos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Dios tiene maneras para suplir, para proveer. Y yo recuerdo que yo alcancé a ahorrar durante todo ese, lo que me ganaba en el colegio era otra cosa, pero esas consultas por teléfono yo las destiné, yo las destiné exclusivamente para la parte, como dice, canastilla de bebé. Y yo vi cómo Dios multiplicó, porque es que es algo impresionante, la obra prodigiosa de Dios. Y a los ojos humanos, de pronto yo no tenía un trabajo nutrido, pero la provisión de Dios y el recurso de Dios, la despensa de Dios está llena. La despensa de Dios está llena. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este tiempo? Que nuestros sentidos físicos, lo que estamos escuchando en las noticias, lo que estamos viendo, y vamos de pronto, salimos del cuarto y vemos 4 paredes, y entonces decimos, discúlpeme la expresión, estamos hastiados, estamos cansados. Pero qué bueno que nosotros, el Señor en medio de esta crisis, porque el Señor en medio de las crisis Él manda su remanso de paz. Al profeta lo fue a alimentar un cuervo, y un cuervo se dice que es un animal como sucio, como que no es un animal muy limpio, pero Dios quiso llevarle el pan por medio de la carne, por medio de ese cuervo. Entonces el recurso de Dios es ilimitado. ¿Qué quiero decir? Y vamos al pasaje de Juan 1, el de Natanael. Dios conoce, o sea, yo quiero enfatizar en esto para ir adentrándonos en el tema. Dios conoce, Dios te conoce. Y me gusta lo que Jesús le dice a Natanael: antes que Felipe te llamara, yo te vi. Yo quiero que sepas que el Señor te ha visto sufriendo, te ha visto desanimada, sabe que estás encerrado o encerradita, y que hay días en los que de pronto te levantas de mal genio o aburrida o aburrido. El Señor sí que conoce lo que cada uno está viviendo, y Él tiene maneras muy especiales de actuar con nosotros. Entonces, ¿qué quiero enfocarnos para ir ya
avanzando en el tema, nuestros sentidos a veces, como dicen por ahí, nos juegan una mala pasada. ¿Por qué? Porque el cerebro va a recibir la programación que viene de afuera. Por eso es tan importante que en esta etapa nosotros aprendamos a reorganizar los espacios. ¿Cómo así? Ya, por ejemplo, y bueno, eso es una realidad, dijeron, pues hasta ahora lo que se ha dicho es que los estudiantes terminan el resto del año virtual. Entonces, si ya yo sé que me esperan 5 meses, 6 meses más en el mismo contexto, y yo les invito de manera respetuosa que usted finalice esta enseñanza, usted mire el espacio donde usted vive, sea grande, sea pequeño, sea lujoso o de pronto no es tan lujoso. Aquí no nos interesa si usted tiene grandes lujos o no. Lo que nos interesa es saber qué tenemos. Usted va a ir y usted va a mirar y usted se va a preguntar, ¿qué quiero yo encontrar aquí cuando me levante o cuando me vaya a acostar o cuando vaya a hacer mi trabajo, vaya a hacer mis tareas, vaya a hacer mis cuestiones de la universidad? ¿Qué quiero encontrar? Entonces, ¿yo qué le sugiero? Que reorganice el espacio. ¿Cómo así va a reorganizar? Hombre, yo voy a mirar. Le doy un ejemplo sencillo, es súper sencillo. De pronto usted dirá, mire, las fotos de mis últimas vacaciones o de la última vez que yo celebré mi cumpleaños en tal lugar, o una foto muy bonita que usted tenga y dice, ese portarretrato lo voy a colocar aquí. O bueno, no tengo el portarretrato, pero esta foto la voy a colocar en este lugar visible. Voy a reorganizar esta silla. De pronto dice, no, yo necesito este mesón colocarlo en otro lugar. Y el mesón no está nuevo, pero yo le puedo colocar un mantelito, algo que cuando yo lo vea me transmita una información agradable a mi cerebro. Nuestro cerebro y el Señor, que fue el que nos creó, sí vino diseñado para manejar ciertos niveles de higiene mental y tengo cómo comprobárselo. Si usted mira cómo fue la estructura o cómo fue el escenario del Edén, usted mira que en el Edén lo que habían eran varios ríos, la vegetación, o sea, era un resort, el Edén era un paraíso. Entonces lo que Dios le dio a Adán y a Eva no fue algo ni pequeño, ni algo minúsculo, ni algo despreciable, fue algo majestuoso. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a organizar el espacio en el que estamos. ¿Cómo así que vamos a organizar el espacio? Mire qué ajustes puede hacer a la silla, o si de pronto tengo que organizar este sillón y si tiene el recurso para comprar una sillita más cómoda. O sea, tratar de adecuar el espacio en donde voy a estar de modo que yo me pueda sentir cómodo. Hay algo que funciona muy bien a nivel psicológico y bueno, se ha trabajado mucho, se ha hablado mucho en los últimos tiempos de la programación neurolingüística y se empieza a hablar de muchas cosas, pero yo les sugiero algo sencillo. Decían las hermanas que de pronto usted tenía unas metas, tenía unos planes, coloque en un corcho o en una cartelera las cosas que usted siente que tenía pendientes y que quiere seguir trabajando en ellas. Las puede colocar en modo de foto, las puede colocar en modo de palabras, las puede colocar como una palabra clave, las puede colocar como un logo. Y esos aspectos que usted quería lograr, que se esperaría que no solamente fueran metas materiales, porque lo ideal en lo que tiene que ver con consecución de metas es que debe haber un equilibrio y ahí es donde de pronto no nos enseñan muy bien. Cuando estamos en el colegio y vamos a la universidad, la persona exitosa es la que gana el super sueldo y tiene el super trabajo. Eso es importante, pero eso no define mi felicidad. Resulta que entre más equilibrio tenga yo en cada una de las áreas, como así equilibrio en mi área física, emocional, espiritual, social, ¿cuál me falta? Cognitiva. Entre más equilibrio yo tenga en las áreas, ¿cómo así más equilibrio? Se lo voy a poner con un ejemplo sencillo. A mí, ¿de qué me vale trabajar de lunes a domingo si yo no tengo espacio para compartir con mi familia? Si yo no tengo espacio para hablar de pronto con una buena amiga, un buen amigo. ¿A mí de qué me sirve? O sea, la idea es equilibrar. Ahora, tampoco es bueno pasármela hablando todo el día con amigos por chat, acostarme hasta las 3 de la mañana y resulta que voy perdiendo el año o tengo, discúlpeme la expresión, tengo embolatado el semestre, tengo el semestre en problemas. Entonces, cuando hablamos del equilibrio, es que así como yo le invierto tiempo a conversar con un amigo, una amiga, yo podría invertirle tiempo también a mi parte académica o a las metas que tenga. Y usted me dirá, hermana, pero ya yo terminé, ya yo estoy trabajando, yo tenía otros planes. Bueno, yo le decía a unos hermanos hace poco que de este proceso hay que preguntarnos ya a nivel personal con Dios
Señor, ¿qué quieres que haga en este tiempo? Porque puede que el Señor te diga, dobla rodilla por los misioneros que necesitan refuerzo en oración. Puede que el Señor te diga, empieza a practicar el inglés, el portugués, el francés, determinado idioma, porque puede que lo vayas a necesitar en otro momento. Yo creo que aquí sigue siendo el discurso el mismo. Vamos a involucrar a Dios en los planes. Y lo primero que hizo esta mujer viuda fue preguntarle al Señor, pues en ese caso al profeta, que era representante del Señor, porque es así. Vamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer con este tiempo? Entonces, eso yo creo que es el punto clave. El otro aspecto es tratar de cultivar cada área. Resulta que uno de los elementos de costo emocional que nos ha dejado este encierro es que ha empezado a incrementarse la fricción o las peleas, como usted le quiera llamar, en el entorno familiar. ¿Y por qué cree usted que se han dado esa fricción y esas peleas? Porque cada quien está encerrado, sufriendo su propia realidad, y cada quien está pensando en lo que dejó de hacer, en que ya los muchachos jóvenes ya no pueden verse con los amigos, ya no pueden salir. Entonces cada quien está enfocado en su propia problemática y resulta que las cargas compartidas pesan menos. Lo voy a repetir otra vez. Las cargas compartidas pesan menos. ¿Dónde hay más fricción? Cuando yo estoy pensando en mi crisis, en lo que yo he perdido, porque se puede ver como una pérdida además, y el que se sienta como una pérdida hace que se derive un proceso de duelo. ¿Cómo así duelo? Tristeza, desánimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando me enfoco solo en lo que estoy viviendo yo, me es fácil sentirme completamente, digámoslo, víctima de la situación. Pero qué bueno que empecemos a compartir cargas. Y es la parte de la que quiero de pronto trabajar, pues en la medida pues del tiempo. Qué bueno que nosotros podamos hacer en este tiempo inversiones afectivas de alto valor. Si nosotros empezáramos a hacer inversiones afectivas de alto valor dentro de nuestro entorno, mire, hermanos, yo le garantizo que el entorno familiar va a ser completamente diferente, así estemos encerrados. ¿Cómo así inversiones afectivas de alto valor? Les voy a dar el ejemplo sencillo, que es una inversión afectiva cotidiana. Inversión afectiva cotidiana. Yo llegué a su casa, hipotéticamente, no puedo ir en estos momentos. Yo llegué a su casa y usted me brindó un vasito con agua o me brindó un jugo, una galleta, me parece agradable, listo. Eso es una inversión afectiva cotidiana, fue usted amable, ¿verdad? En la inversión afectiva de alto valor, ya eso tiene un plus, tiene una inversión de alto nivel. Ejemplo contundente, hermana Luisa llegó de trabajar y está cansada, está con migraña, está extenuada, pero llega una buena amiga de ella o llega alguien que ella no esperaba, pero tuvo como el deseo. Entonces ya no solamente le brinda el vasito con agua, sino aparte le ofrece comida y resulta de que tiene un postre en la nevera y viene y se lo ofrece. Y entonces ella está cansada, tiene dolor de cabeza, pero ve a la persona que llegó de visita, la ve sudando y dice, pero espérate, yo te saco el abanico. Y entra a tener una conversación con ella a pesar de que está cansada, quiere estar en su cama durmiendo y quiere hacer otras cosas diferentes. Entonces, a donde quiero enfocarme es en lo siguiente. En la inversión afectiva de alto valor, yo voy a dar, pero eso que voy a dar me va a costar un poco. Me va a costar un poco. Y eso implica un poco desacomodarme de mi zona de confort, desacomodarme de mi comodidad. Entonces, ¿por qué hay tanta fricción del adolescente con la mamá? Porque de pronto el adolescente está acostado, y la mamá le dice, lava los platos. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces, el adolescente grita, ¡pero manda a mi hermano! Y la mamá dice, sí, pero yo no soy aquí la empleada, ¿esto qué es? Yo estoy cansada también. Entonces, aparecen una cantidad de circunstancias en donde vienen los gritos, vienen las peleas, y ¿sabe qué es lo peor? Que empezamos a sacarnos problemas anteriores, como uno diría, los trapitos al sol.
pero ayer, es que la semana pasada, y cuando venimos a ver, los platos, que eran 5 platicos, 6 platicos que lavar o algo que era minúsculo, se convirtió en un gran problema. ¿Qué está ocurriendo? Que anteriormente, cuando digamos, podíamos salir libremente, si era una persona de 17, 18 años la que había discutido con la mamá, discutió, al ratico salía con el amigo, salía con la persona, y es como que aquí no ha pasado nada. Entonces ahora tenemos el compromiso de entrar a resolver patrones de comunicaciones inadecuados que desde antes teníamos. ¿Qué les quiero decir de manera de pronto respetuosa? Que si de pronto teníamos patrones de comunicaciones inadecuados, esos van a aflorar en este espacio. Entonces esto es como un poner en el tapete nuestro estilo de relacionamiento. Y mira, hermanos, lo voy a decir en el temor a Dios para usted y para mí. El Señor viene y nosotros necesitamos mirar cómo estamos viviendo y cómo estamos haciendo las cosas. Anteriormente la discusión estaba y el jovencito, la persona, se iba para la calle como si nada. Y los conflictos no se resolvían, se ocultaban, se enmascaraban, se olvidaban, aparentemente. Cuando había otro conflicto nuevo, se sacaban todos los conflictos a la luz. Entonces, yo pienso que también esta etapa bien manejada puede ser una etapa para fortalecer lazos. ¿Y cómo así que vamos a fortalecer lazos afectivos? Si estoy aburrido, estoy encerrado. Ya les voy a explicar lo de la dopamina y la endorfina. Prometo explicarlo en un momento. Vamos a fortalecer lazos haciendo inversiones afectivas de alto valor. Y usted me dirá, hermana, pero ¿yo por qué lo voy a hacer? Y yo le dije, usted y yo lo vamos a hacer. Y le voy a decir por qué lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer no porque lo diga la psicología, no. Lo vamos a hacer porque eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Y voy a leer Filipenses 2, 7, hablando del Señor Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor se desacomodó. El Rey de Reyes, el Rey del universo, vino aquí a salvarnos. Ya había mandado a los profetas, ya había mandado a los jueces, había mandado. ¿Y qué ocurrió? Él mismo dijo, yo mismo iré y los salvaré. O sea, ya este asunto me tocó a mí. Se despojó a sí mismo. O sea, el Señor se desacomodó, por decirlo de algún modo, pues, coloquial nuestro. Y a veces nosotros queremos mantener dentro de nuestro entorno familiar unas posiciones de comodidad en donde, por si acaso, el otro es el del problema, pero yo no. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, esto es un momento también como para uno ponerse en las manos del Maestro. Señor, lima mis asperezas, porque estamos lejos de ser perfectos. Y me gusta mucho del Señor que Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Y cuando dice que se acuerda de que somos polvo, es que el Señor conoce del material del que nosotros estamos hechos. O sea, Él sabe de que de pronto usted coge rabia y enseguida frunce el ceño y sin darse cuenta levantó la voz. Él conoce de que de pronto la otra persona que vive en el entorno familiar, que puede ser una jovencita, un jovencito, le gritaron y de pronto no va a contestar, pero se va a desanimar, se va a poner triste. Hay gente que nunca contesta, pero se encierra en el cuarto con tristeza, sintiendo que no vale nada. Qué bueno que nosotros utilizáramos este espacio para mirar y decirle, Señor, Señor, como dijo David, Señor, examíname. Y si ves que hay en mí un camino no recto, Señor, vuélvelo a ti. Y hermanas, nosotros estamos lejos de ser perfectos. En la palabra dice que nosotros andamos en el camino de la perfección, pero es que todavía no hemos llegado. Entonces nosotros necesitamos que las manos del Maestro nos limen un poco. Qué bueno que nos pongamos en el taller del Maestro y decirle, Señor, esto es lo que yo soy. Pero dame los ojos espirituales para que yo no me desanime tan fácilmente porque tengo una deuda de 5 pesos y tengo 2. Abre mis ojos espirituales para ver el 5 que me vas a dar y no los 2 que tengo.
Y es que el Señor tiene la capacidad para hacerlo y para moldear incluso nuestro carácter si nosotros se lo pedimos. Entonces, estas inversiones afectivas de alto valor las podemos empezar a hacer. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. Implica que de pronto yo estoy cómodo y me toca levantarme a hacer algo. Yo decía hace poco, y yo estoy lejos de ser un patrón de referencia, porque yo sé que usted tiene lo suyo también, especial que Dios le ha dado. Yo le decía aquí a mi familia, yo he hecho cosas culinarias que en la vida había hecho, cosas de cocina, pero es que no he tenido otra alternativa. O sea, no he tenido. O sea, cuando en la vida yo había hecho pizza por versión afectiva de alto valor, 2 horas de pie intentando, y bueno, Dios al fin y al cabo le ayuda a uno. Y créame, orando, Señor, que me quede bien, Señor, que me quede bien, Señor. Entonces, son pequeñas inversiones. Yo le estoy dando un ejemplo, pero su inversión puede ser otra. Si me está escuchando un caballero y de pronto esa esposa está desanimada en algo, oye, yo no tengo que esperar que yo la vea desanimada para de pronto ir y de pronto decirle, amor, ven acá y hacer algo en la casa. De pronto ese hijo no tiene que esperar que la mamá le gritó todo el día para entonces de pronto ir y recoger los zapatos o meter la ropa a la lavadora. ¿Ya? Entonces, eso es uno de los elementos, inversión afectiva de alto valor. Otro de los elementos que tenemos que hacer, recuerde, vamos por reorganizar los espacios y organícelo desde lo que usted tenga. Mire, si la sábana que usted coloca para cuando llegan las visitas, como no le van a llegar visitas en estos días, y esa sábana de pronto usted siente que es bonita, que es agradable, colóquela en la cama. Eso es una forma de transmitirse higiene mental y decir, este entorno es agradable para mí. Que de pronto usted está trabajando, pero hoy tiene ganas de verse agradable, bonito, bonita. Oye, yo no voy a salir, nadie me va a ver, pero me voy a colocar la blusa, la camisa que a mí más me gusta y me la voy a colocar porque es que no se la estoy, digamos, mostrando a nadie, me la estoy mostrando a mí mismo y me arreglé lindo y me puse bien agradable. Yo es que le decía a las alumnas algo que me llamó la atención y ella decía que cuando las alumnas iban a conectar en sus clases, ella le decía, colóquense el uniforme, colóquense bien lindas, logren sentarse en su mesa y usted va a hacer de cuenta que usted está en el colegio. Y me decía ella que las alumnas hasta le mandaban las fotos con el uniforme y los moños del mismo color del uniforme como si estuvieran en el colegio. ¿Sabe para qué es eso? Eso le está mandando a mi cerebro una programación. ¿Qué tipo de programación? Que este es mi momento escolar, o que este es el momento en el que estoy haciendo esto que tanto me gusta, o estoy conectada. O sea, le está mandando al cerebro un estilo de programación. Pero si de pronto yo llevo 3 días, discúlpeme el ejemplo que voy a dar, pero yo sé que está pasando, 3 días con el tomatico puesto en la cabeza y sin peinarme, y de pronto con una mala presentación porque estoy en la casa, yo le estoy, usted se ve al espejo y esa es la imagen que le llega a su cerebro, ¿sí? Entonces sí es bien importante que nosotros, aunque ya no me estoy viendo con X persona, con la persona en la iglesia, con el compañero de trabajo, hay cosas que yo voy a hacer para mí. Y nosotros, desafortunadamente, yo creo que a los barranquilleros les pasa mucho. Los barranquilleros son muy esnovistas. Es de que me vean, de dónde me vieron, y entonces nosotros no nos vestimos para los demás. Nosotros nos arreglamos por amor propio. Entonces, ¿qué pasa? Como no puedo ya mostrar algunas cosas, entonces estoy triste, pero es que lo que voy a hacer, yo no lo voy a hacer para el otro, lo voy a hacer para mí. Soy importante yo. Entonces, bueno, ese es uno de los elementos. ¿Qué otro aspecto vamos a tener en cuenta? Y aquí hablamos un poquito, cuando hablamos de higiene mental, hablamos también de todo lo que es liberación de dopamina y endorfina. La dopamina se libera cuando hacemos lo que nos hace sentir felices. Se dice que hace parte del sistema de recompensa, el sistema nervioso, mejor dicho, lo que a usted le produce placer, lo que lo hace sentir feliz. Entonces, ¿qué pasa? En esta etapa es vital para mantener la higiene mental que usted libere dopamina. ¿Y cómo la va a liberar? Va a ser lo que me diga, ay hermano, usted dio esa charla y entonces mi hijo se acostó más tarde, se acostó a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, porque es lo que le gusta ver películas hasta las 4 de la mañana, o estar en redes sociales hasta las 4, no. Lo que me gusta es que me produce placer, pero que sea sano, ¿ya? Entonces, no estoy diciendo que el muchacho no se pueda ver una película, estoy diciendo que ya
invadir el horario de sueño nocturno, ya eso es insano. Entonces, ¿qué le gusta a usted? ¿Qué disfruta que pueda hacer dentro del escenario de casa? ¿Qué le gusta a usted? A mí me gusta mucho un pasaje que estaba compartiendo la vez pasada, y no se preocupen que no me voy a extender, un pasaje que estaba compartiendo la vez pasada, creo que fue en escuela dominical, bueno, un pasaje cortito, donde me gusta porque el Señor, insisto, sabe del material del que estamos hechos, y está en Juan 21, y es cuando Jesús se le aparece por tercera vez a sus discípulos, y ocurre aquí una escena interesante que quiero que evaluemos, y yo sé que a usted y a mí nos va a servir. Resulta que Pedro dice, voy a pescar, y el resto de discípulos dicen, yo también voy contigo. A Pedro ya le habían cambiado el oficio, él era pescador, y el Señor le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Qué creen ustedes que estaba pasando en Pedro? Si ya Dios le había quitado ese trabajo. El maestro había muerto, había resucitado, se le había aparecido 2 veces anteriores, pero en el momento no estaba con él. Es probable que estuviese desanimado. Y fíjese que cuando aparece el desánimo, de pronto hacemos actividades que de pronto no son malas, pero no son las que debemos hacer en ese momento. Repito, de pronto no hacemos actividades que sean malas, pero no es lo que deberíamos hacer en ese momento. Y yo vuelvo y pregunto, ¿qué actividades hemos dejado de hacer porque estamos desanimados? ¿Será que hemos dejado de hablar más frecuentemente con el Señor? ¿Será que de pronto los planes que teníamos los hemos metido como en una gaveta vieja y estamos viviendo como una vida a empujones, como que ya me levanto de la cama porque me toca, ya me baño porque no tengo otra alternativa? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? A mí me gusta mucho este pasaje porque cuando el Señor se les aparece en la playa, que es cuando se da la famosa pesca, el Señor les dice un tono muy lindo, y este tono quisiera que lo pusiéramos en práctica nosotros en casa. Hijitos, tenéis algo de comer. La actitud de él no fue una actitud de señalación, de crítica. Le ha podido decir a Pedro, porque además tenía la autoridad, ¿qué haces aquí pescando? Eso no fue lo que yo te mandé a hacer. Y en términos costeños, ahí estás tú pintado. Pero no, él no utiliza frases peyorativas, no utiliza frases de descalificación. Y bueno, al contrario, fíjese que otra vez lo que es la voz del maestro, por eso enfatizo en esta noche, la voz del maestro en nuestra vida. No habían pescado nada, pero la voz del maestro, con autoridad le dice, échate la red a la derecha. Yo creo que el Señor, si le preguntáramos, le podríamos decir, Señor, ¿hacia dónde tiro la red? Señor, ¿dónde está la provisión que tú me vas a mandar? Señor, muéstrame. ¿Qué pasa con el maestro? Ya después que tienen esa bonanza de peces, y es donde quiero enfocarme, el Señor tiene, cuando ellos ya salen del mar y llegan a la orilla, el Señor dice que tenía unas brasas puestas y un pez encima de ellas. No regaña a Pedro, y por el contrario le tiene, como quien dice, un desayunito preparado. Y ahí es donde volvemos a la inversión de alto valor. Ahí es donde volvemos a identificar, en cuanto a lo que es liberación de dopamina, a mí que me gusta. ¿Por qué el maestro les tiene un desayuno preparado y a la brasa? Usted sabe que es comerse un pescado que uno lo prepara. Lo delicioso que es sentarse a la mesa y que no fui yo el que lo preparó. ¿Qué pasa? El maestro conoce el material del que estamos hechos, y él sabe que los seres humanos tenemos mucha gratificación de tipo oral, o sea, la primera fuente de placer que tenemos los seres humanos cuando nacemos es a través de la boca. Todo lo que entra por la boca va a producir placer. ¿Cómo así? Hombre, por eso es que el niño cuando se está tomando su biberón, su teterito, y no lo tiene cerca, llora, que es la famosa etapa oral de los 2 primeros años. Fíjense que el Señor, como quien dice, rompe el hielo. ¿Y con qué rompe el hielo? Con algo que sirvió como de puente para poder acercarse a ellos. Entonces yo les pregunto, y pregunto en esta noche, ¿qué podemos utilizar como puente en nuestro entorno familiar?
¿qué podemos utilizar para gratificarnos un poco? Y enfatizo en gratificaciones sanas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para yo consentirme un poco? Porque puede que mi familiar me consienta, qué rico que me prepare algo rico, o sea, yo estaría feliz. Pero ¿qué puedo hacer yo para consentirme un poco? Porque aparece otro tipo de inversión que quiero que la tenga en cuenta cada dama joven, cada que me está escuchando. Hay una inversión personal. O sea, hay cosas que nadie va a poder hacer por mí. Y lo repito, hay cosas que nadie va a poder hacer por mí, sino son aspectos, actividades, acciones que soy yo el llamado a hacerlas. Entonces, ¿qué me genera gratificación o placer que sea sano? Y usted sabe que puede ser sano. Ay, hermana, a mí me gustan las hamburguesas, listo, está bien. Ah, pero es que si me como ya 4 hamburguesas, no, que eso ya no es sano. Ya, entonces, identifiquemos en esa inversión personal. ¿Y qué he visto yo en esta problemática? Que la inversión personal se ha ido perdiendo. Parecía que a las personas les hubieran quitado la programación de que son valiosas, de que son importantes, de que valen la pena. Parecía que nos quitaron la oportunidad de salir y es como si le hubieran colocado una pared a la vida y ya nos quitaron todo, y eso es falso. Hay un versículo del cual quiero hacer énfasis que dice, que está en 2 Corintios 4:17, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea. Entonces, si nuestra mirada está aquí en la tierra, vamos a desanimarnos. Pero si nosotros tenemos una esperanza gloriosa de verlo a Él cara a cara, vamos a saber que esto es transitorio. Y hermano, es difícil, sí, nadie está diciendo que sea fácil. Pero Dios y un hombre es suficiente. Esta mujer, el famoso caso del aceite de la viuda, ella, sus hijos, pero salió adelante con la voz de Dios, con lo que Dios le dijo. El profeta estaba solo, con miedo y demás, en una cueva cuando llegó el cuerpo a alimentarlo, pero estaba solo, pero Dios estaba con él. Entonces, en esta situación tenemos que estar convencidos que el Maestro está aquí con nosotros. Y que así como a Natanael le dice, antes de que Felipe te llamara, yo te vi, el Señor te está viendo en tu hogar, en la habitación, el lugar en el que vives. Él sabe las condiciones, pero Él nos quiere ayudar. En cuanto a lo que es, ya para ir cerrando, en cuanto a lo que es liberación de endorfinas, que eso tiene mucho que ver con el área física de lo que voy a hablar, es súper importante hacer ejercicio. La liberación de endorfina ayuda, es un neurotransmisor que se libera cuando hacemos ejercicio, y ayuda a que haya relajación, mejor dicho, previene el estrés. En términos contundentes, previene los síntomas del estrés y en algunos casos puede prevenir incluso hasta la ansiedad y la depresión, ¿ya? Entonces, yo nunca he sido muy atlética, pero en este encierro, si usted me pregunta y usted le preguntara a mi esposo y le pregunta a las personas que viven conmigo, ¿Ritzy está caminando? Sí, estoy caminando. De pronto no hago grandes ejercicios, pero sí me programo a hacer la actividad física porque yo sé que se liberan endorfinas y es una forma de prevenir el estrés causado por el encierro. Usted me dirá, hermana, pero yo no vivo en una casa con patio grande. No importa, eso usted lo puede hacer, hasta ejercicios funcionales sencillos dentro de su cuarto. Hay hasta aplicaciones donde te van diciendo, te faltan tantos minutos. Otra vez, vuelve a intentarlo. O sea, hay montones de cosas que usted puede hacer y yo he visto algo bien interesante que yo personalmente no lo he hecho, pero sí he escuchado de personas que lo hacen, que se reúnen para hacer ejercicio por videollamada. O sea, de pronto 2 amigas, 3 amigas, y entonces se ponen a hacer de pronto alguna abdominal, se ponen a de pronto hacer alguna actividad de ejercicios funcionales. Entonces genera un apoyo social, porque la dimensión social también es importante, y genera un apoyo físico. Entonces la que hizo el ejercicio mal, que movió mal la mano, eso de todas maneras te va a causar risa. Entonces es una forma de sentirte acompañado o acompañada en medio de estas circunstancias. No es fácil, pero el tema de que nos podamos conectar por una